Hebreos 13. Gloria a Dios. El versículo 3. Hebreos 13, versículo 3. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. ¿Pueden sentarse, mis amados? Gloria a Jesús. El tema que traje esta mañana es sed misericordiosos. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo que nos envía a ser misericordiosos. Y esta palabra la dijo el Señor a la iglesia cuando sean perseguidos, cuando sean maltratados, cuando amad a vuestros enemigos. Y usted puede leer el versículo, el capítulo completo del capítulo 6 de Lucas, y usted verá cómo nuestros hermanos que hemos visto imágenes de sus maltratos, de su modo de vida, cómo ellos en medio de esta persecución, en medio de este sufrimiento, ellos oran y bendicen a sus perseguidores. Ellos oran porque estos perseguidores, torturadores y todos estos gobiernos hostiles se conviertan al Señor, se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes del mal. Y lo comprobamos, hermanos, lo comprobamos con el apóstol Pablo. No hay ningún apóstol que haya sufrido tanta persecución en la palabra del Señor como lo sufrió el apóstol Pablo, puesto que este siervo llevó el evangelio casi todo Asia, ¿verdad? Y a Europa. Bendito el nombre del Señor. La persecución ha existido, hermanos, desde que el mal empezó, ¿verdad? Desde Caín, ¿verdad? Que empezó a perseguir a Abel, su hermano. Y la persecución ha ido de aumento en aumento mientras la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos creen que el Señor está a la puerta? El Señor lo dijo, ¿verdad? Que la maldad se iba a aumentar y el amor de muchos iba a enfriar. Pero no así el amor del pueblo del Señor, hermanos. Nosotros no podemos enfriarnos. Al contrario, nosotros debemos de estar más fervientes en el Espíritu cada día. Cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que el llamado a no olvidarnos, ¿verdad? A recordarnos de los presos. Porque nosotros optamos muchas veces cuando no vemos, ¿verdad? Como dijo la pastora, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Que necesitamos ver, ¿verdad? Es un proverbio que no es bíblico, pero es la realidad. Cuando no estamos informados, bueno, la iglesia en su mayoría hoy no está informada de la realidad de la persecución que vive el cuerpo de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo se encargaba de hacerle saber a la iglesia las tribulaciones que él pasaba para que la iglesia estuviera pendiente. Vamos a buscar en 2 Corintios el capítulo 1 y vamos a leer allí dos versículos. Gloria a Jesús, donde el apóstol Pablo le hacía saber a la iglesia de las tribulaciones que le habían sobrevenido. El versículo 11 del capítulo 1 dice así. Bueno, vamos a leer el 8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y el versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro,
por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vea qué maravilloso cómo funciona la predicación del evangelio, hermanos. Se nos informa y nosotros somos movidos a misericordia, como lo fue aquí la iglesia primitiva. ¿Por qué el apóstol Pablo pudo predicar tanto a pesar de que muchas veces lo dejaban muerto, a pesar de que los azotaban con varas? ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted una persecución de esa forma, hermanos? Y después de eso se encontraban presos cantándole alabanzas al Señor. Después de esos azotes tan fuertes con varas, él y Silas, dice, después de que fueron apresados, cantaban alabanzas al Señor. Vea, eso es el gozarse por la tribulación, porque vamos a ser atribulados muchas veces y de muchas maneras. Como decían los hermanos, aquí somos perseguidos espiritualmente, pero nunca hemos sufrido maltratos físicos como los sufren nuestros misioneros, nuestros hermanos en diferentes países y naciones hostiles al evangelio. Pero el Señor nos manda a ser misericordiosos y no a olvidarnos de los presos, a no olvidarnos de los maltratados. La iglesia aquí, hermanos, se unía. La iglesia, los versículos que leímos acá, la iglesia se unía y cooperaba. ¿Cómo cooperaban? A la oración. Y dice, para que muchos den gracias al Señor por nosotros, quienes llevamos el evangelio a naciones donde no ha sido conocido el nombre de Jesucristo, y que por muchos es conocido. ¿Por qué? Porque los muchos oraban, la iglesia oraba y a los muchos llegaba el poder de Dios. Así es como se da el evangelio, hermanos, a través de la oración. Los hermanos cooperaban orando. Vea qué valiosa es la oración, hermanos. La oración es la única que desata el poder y la actividad de Dios a favor de las almas. Es la única. Vea qué tan importante es para la iglesia orar. Y qué tan importante es cuando la iglesia ora unida, cuando se dan cultos de oración, de intercesión, cuando se dan ayunos a favor de la iglesia perseguida, a favor de los misioneros. Las almas están naciendo, hermanos. La persecución, dijo un antiguo padre de la iglesia, que era la semilla de la iglesia, la semilla que la iglesia riega, ¿verdad? Con lágrimas y siembra con lágrimas de persecución a favor de las almas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Voy rápido, hermanos. Yo sé que tenemos Santa Cena, pero quiero dejar la palabra bien cimentada en sus corazones. Y quiero que ese versículo base, ¿verdad? Que dice que no nos olvidemos nosotros de los que sufren, de los misioneros, de la iglesia, que no nos olvidemos de los maltratados como si nosotros estamos en el cuerpo. El apóstol Pablo lo repite porque la iglesia es dada a olvidar, hermanos. La iglesia es muy dada a olvidarse por el afán de la vida, por tanta ocupación que tenemos, ¿verdad? Y cuando no vemos nosotros la gran tribulación con la que se está predicando el evangelio en diversos lugares. Quiero que vayamos, hermanos, a Lucas, el capítulo 10. Que hay un ejemplo tan grande acá en la palabra de cómo la iglesia puede olvidar. Y es el samaritano, el buen samaritano, cómo el Señor dio ese ejemplo y qué tan serio es el nosotros no tener misericordia. Es algo bien fuerte, hermano, y lo vamos a encontrar en esta parábola que usted puede estudiarla más detenidamente en su casa, pero vamos a leerla acá. Dice así:
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ponemos énfasis en esta pregunta que hizo este intérprete de la ley, lo cual también era un escriba, ¿verdad? Un doctor de la ley. Él dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré yo la vida eterna? El Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, para darle a conocer quién era el prójimo de este hombre, ¿verdad? Que el cual era un conocedor de la ley, un predicador de la palabra, un hombre que escribía la ley, que la interpretaba. Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bendito Dios. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con el herido. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vean, hermanos, cómo somos tan inmediatos para olvidar, ¿verdad? Estos hombres seguramente venían de ministrar al Señor, como venía este individuo que cayó en manos de asaltantes, le golpearon y le dejaron medio muerto. Y este sacerdote seguramente venía de ministrar, pues era en Jerusalén que estaba el templo. El levita, de igual manera, ¿verdad? Un adorador o un servidor del templo, también le vieron herido, pero como ya no era tiempo, digamos, de culto ahora, ¿verdad? Aunque allá era un servicio a Dios con diferentes sacrificios, se olvidaron. La administración estuvo gloriosa, quizá, la presencia de Dios estuvo gloriosa, pero cuando vieron al herido, pasaron de largo. Entonces el Señor le recuerda a este hombre la palabra, no porque no haya sabido en la palabra, porque la sabía y porque no era hacedor de ella. Simplemente la pronunciaba. Vea usted cómo la letra mata, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu, cuando le ponemos el Espíritu a lo que estamos viviendo, cuando andamos no en los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu, vamos a sentir el dolor de otros. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y cuando no somos oidores olvidadizos, entonces vamos a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque vamos a tener el sentir de Dios en nuestras vidas. Cuando hacemos un ejercicio espiritual cada día, cuando estamos orando y velando, hermanos, el
predicar, el conocer la palabra, no nos da a nosotros ser misericordiosos, no nos da a nosotros ser espirituales. Pero el orar la palabra, el decirle, Señor, pon en mí tu corazón, eso nos va a hacer que nosotros seamos hijos de Dios. El Señor Jesús dijo en Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. El carácter del Señor es un carácter de misericordia para con los que le temen. El Señor llama a través de la palabra al arrepentimiento, y cuando hay un arrepentimiento genuino hay un nuevo nacimiento, y el Espíritu de Dios viene a hacer morada en nuestros corazones, y nuestra actitud se va cambiando de gloria en gloria. Bendito el Señor. Vamos dejando lo carnal, vamos dejando la mundanalidad, vamos dejando el sentir de ese ego que todo lo queremos para nosotros, No, hermanos, vea qué caso más tremendo, el caso de encontrar un herido y pasar de largo. Pero vea el ejemplo de este samaritano, este buen samaritano que quizá no venía del templo, que quizá no iba a adorar, pero tenía el corazón de Dios en él y usó de misericordia y puso quizá todo lo que cargaba, ¿verdad? Puso 2 denarios porque dijo, si algo hace falta, mañana yo te lo pagaré. Pasó la noche cuidando, tomó su cabalgadura, lo tomó, ¿verdad? Y lo llevó al hospital, al mesón en este caso, y dijo, si algo hiciere falta, yo te lo pagaré. Se puede decir que este hombre dio hasta el último centavo para el cuidado de este hombre desconocido. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo, hermanos? Nuestro prójimo es todo aquel que el Señor nos ponga en el camino. No vamos a ser hipócritas como este intérprete de la ley que para justificarse dijo, entonces, ¿quién es mi prójimo? Es todo aquel que usted lo vea sufriendo. Pero, hermano, esto es un pecador, como el Señor decía, orad por los que os persiguen, orad por vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen daño. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero nosotros como un cuerpo estamos obligados por el Espíritu, por el sentir del Espíritu Santo, que es nuestra obligación, orar por los maltratados, orar y ayunar y velar por los que sufren, porque este es el avance del Evangelio y porque nuestros hermanos en medio de la persecución están bendiciendo y orando para alcanzar esas almas. No se me olvida cuando recién llegada yo a esta congregación, la pastora contaba del testimonio de un misionero que lo atacaron, no sé en qué nación fue esta, pero lo atacaron a palos y lo dejaron medio muerto. Parece que le quebraron los dientes. Y allí sangrando, él se levantó y dijo, pero no les he dado los tratados todavía. Y corrió detrás de ellos que le maltrataron para darle los trataditos y darles el mensaje del Señor. Así es el amor del Señor, hermanos. Así como persiguieron a Jesucristo, nosotros vamos a ser perseguidos. Persiguieron a los profetas, tanto que el Señor lloró sobre Jerusalén. Y el Señor le decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise cobijarte como la gallina, los polluelos, porque te mandé profetas, te mandé hombres con el mensaje. A unos heriste de muerte, a otros les diste muerte. Y cuántas veces quise, o sea, la persecución siempre va a existir, hermanos. Y no hubo nadie más grande que sufriera como nuestro Dios, ¿verdad? Yo puse de ejemplo al apóstol Pablo porque es un humano como nosotros. Y muchas veces la gente dice, bueno, Jesús, porque era Jesús. Pero Jesús padeció en la carne, dice la palabra del Señor. Nuestro Dios por nosotros
sufrió padecimiento tremendo, pero también los apóstoles y también los misioneros y todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor sufrirá tal persecución, ya sea espiritual o física, porque el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo el Señor? Confiad que yo ya vencí al mundo, y esa es nuestra victoria, que el Señor ya venció al maligno, ya venció al pecado, ya venció la muerte, ya venció con poder, para que nosotros hoy digamos: con Cristo Jesús soy más que vencedor. Bendito el nombre del Señor. Quería darles algunos versículos de lo que es la misericordia, pero solo voy a leerles el Salmo 62, el versículo 12. Que la misericordia no es un sentir, hermanos, sino la misericordia es un obrar, así como el Señor lo hizo con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Salmo 62, el versículo 12. Dice: tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Fíjese que el Señor va a tener misericordia de nosotros, hermanos, si nosotros somos misericordiosos. Y el Señor es grande en misericordia. Él tiene misericordia aquí en la tierra para cada vida. Él dice que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Pero dice la palabra del Señor que juicio sin misericordia se hará aquel que no hace misericordia. Y dice la palabra del Señor que la misericordia triunfa sobre el juicio. Vea qué grande es la misericordia. Nuestro Padre Celestial es muy misericordioso. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar puestos en pie, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que sea su misericordia sobre nosotros, según esperamos en Él. Pero que nos dé un corazón misericordioso, hermanos. Es precioso decirle al Señor, ¿verdad? Citarle en oración el Salmo 23, cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Pero está la práctica, hermanos. Es necesaria la práctica de la misericordia para salvación, le dijo el Señor a este conocedor de la ley. Recuerden esa pregunta, que quede pasmada en sus corazones, iglesia. ¿Qué haré yo para ser salvo? Y el Señor le dijo que los mandamientos sabía. Pero el Señor puso el ejemplo, ¿verdad? No estás practicando la misericordia. A pesar de que la conoces toda, no eres hacedor. ¿Por qué? Aunque amamos los atrios del Señor, pero de verdad, hermanos, ¿estamos haciendo misericordia y justicia? Examinémonos nosotros en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú, oh Dios, has sido muy misericordioso con nosotros. Porque tú, oh Dios, nos has perdonado nuestros pecados. Has llevado nuestras cargas de sucios pecados a la cruz del Calvario, Padre. Gracias, infinitamente gracias te damos por ellos, Señor. Pero hoy recordamos, Padre, a aquellos hermanos que han sido alcanzados para salvación, oh Dios, y ellos, Señor, que están sufriendo martirio, prisiones, muerte, ellos que están sufriendo la quema de sus templos, Señor, ellos que están maltratados, los presos que están, Señor, así como estaba Pablo y Silas en el calabozo de más adentro.
miembros, Dios mío, los recordamos para que ellos sean fortalecidos en su ser interior, para que ellos no te nieguen y que a pesar de las tribulaciones y del peligro, Señor, ellos prediquen tu palabra, Señor, con poder, con valor, Señor Jesucristo, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, en esta hora pedimos un baño de misericordia para nosotros que los hemos olvidado, para nosotros que hemos sido religiosos, Señor, y que nuestra misericordia solo es de labios solamente. Dios mío, queremos comprometernos contigo a estar orando por la iglesia perseguida. Queremos, Señor, ser misericordiosos, pero obrando, así como la iglesia primitiva, así como leímos, Señor, de la iglesia de Corintios, que cooperaban con los apóstoles para que por mucho fuese dado gracias, Señor, porque llegó la palabra por muchos que oraban, Señor. En el nombre de Jesús, muévenos a misericordia, Señor, porque tu palabra dice que si no somos misericordiosos, tampoco somos hijos del Dios de misericordia. Oh Señor, sea tu misericordia sobre tu pueblo, Señor. Huya de nosotros, Señor, todo egoísmo. Huya de nosotros toda mundanalidad. Huya de nosotros todo afán, Señor. Y lo primero en nuestras vidas seas tú, Padre Celestial. Apodérate de nuestros corazones, de nuestras mentes. Apodérate de todo nuestro ser, Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer morir de las obras de la carne, Señor, y ayúdanos a andar en el Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Dios Espíritu Santo. Aleluya. Amén, Jesús, amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. El tiempo para nuestro hermano Vidal. Vamos a dar la Santa Cena. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que vamos a próximo paso, hermano, a la Santa Cena.